Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Vista Foráneo. El día de hoy me encuentro con un personaje del cual he tenido la oportunidad de leer un poco acerca, pues, de su proceso migratorio, acerca de algunos de las experiencias que ha tenido que vivir en su vida, pues, para formar la persona que él es. Así que el día de hoy me encuentro con Sebastián Roldán y pues vamos a conocer un poquito más de su historia. Bueno, sí, primero gracias por haber contactado. Eso es lo lindo de las redes sociales, que te pueden contactar al instante y desde donde sea, ¿no? Y eso me gustó mucho, por eso te reaccioné muy rápido al mensaje y estoy aquí, como dijiste tú, porque mi experiencia, tanto profesional y personal, me ha llevado a poder guiar a migrantes que quieren venir acá a Europa o a Alemania específicamente, ¿no? Voy 22 años aquí, salí de Ecuador, de la capital. Ecuador es un país chiquito, pero siempre digo de la capital porque vengo de las montañas y no soy de la costa. Son personas muy diferentes y llevo ya 22 y voy al 23 años para acá en Berlín. Quisiera que nos contaras, digamos, qué fue lo que te motivó a salir de Ecuador. Uh, esa pregunta, esa pregunta es siempre la pregunta que uno le hacen cuando entra a una fiesta alemana. Le dice, oh, ¿cómo así estás aquí? ¿De dónde vienes? ¿Y qué te motivó, no? Yo siempre digo que siempre quise salir de Ecuador. ¿Por qué? Porque siempre tuve el sueño de irme a estudiar a otro lado. Y justamente en esa época, cuando yo ya terminé de estudiar la universidad en Ecuador, estudié, siempre fui el que estudió todo sin pausa, ¿no? No como aquí el sistema alemán que te das una pausa, 2 años o 3 años y te vas de viaje. En Ecuador lo hice escuela primaria, escuela secundaria y universidad todo seguido, así que a los 22, 21 años ya tenía un título universitario. Y justo en esa época conocí a una persona alemana y me propuso venir a Alemania y yo no dudé en eso, ¿no? Así que no fue el país que escogí, sino fue más que todo mi sueño salir de Ecuador a estudiar. Hablemos entonces un poco de cómo se dio la adaptación al llegar al país, porque si no lo elegiste, tuviste que llegar Ajá. de una u otra manera a adaptarte así rápido. Claro, justamente, y ahí es uno de los temas claves de la gente que quiere salir, en este caso de Latinoamérica o de otros países y venir acá a Alemania, ¿no? En mi caso, hablando de la experiencia, yo decidí venirme a Alemania, pero no me informé y ese fue un gran error. La información que yo tenía era Alemania, toda la historia que había aprendido, fotos, algunas películas, pero nunca me informé sobre a dónde voy a llegar, cómo es la cultura, qué necesito, cómo es el sistema en tanto de las finanzas, de la cultura, de la burocracia, clima. Yo lo único que hice fue decirles a mis papás, me voy a Alemania. Ellos me apoyaron como pudieron. Hice mi maleta. No puse ni siquiera una maleta de ropa del invierno. Llegué en noviembre y ¿a qué llegué? ¿No? Llegué a, a darme cuenta que me hubiera preparado, me hubiera informado. Así que mi proceso de adaptación comenzó de una forma difícil, ruda, lo digo yo, porque no tenía herramientas necesarias para adaptarme y tampoco sabía dónde venía. O sea, ¿tú crees que el hecho de que hayas simplemente tomado una decisión, empacar tus maletas e irte fue de una u otra manera un poco apresurado? Porque llegaste a la realidad muy pronto, o sea, era tu sueño salir del país, más no era tu sueño llegar y enfrentarte pues a todas esas cosas así como de insofacto. Justamente, claro, pero ahí hay que tomar algo muy en cuenta, que cuando yo salí del país, estamos hablando de hace 22 años, ¿no? Hace 22 años ni siquiera había redes sociales, el internet, no sabíamos qué pasaba al otro lado del mundo, así que las decisiones eran en base a lo que uno conocía, a las situaciones de crisis en los países que vivimos. Y la verdad, lo digo claro, me hubiera informado, pero ese momento no había las herramientas necesarias para yo valerme de algo y tener alguna información, ¿no? Y por eso es que ahora lo importante de migrar es que uno tiene el acceso a esas herramientas o a las personas que tienen esas herramientas, ¿no?
Hablando ya, digamos, de cuando llegaste a enfrentarte con todas las cosas que ya nombraste, el clima, la burocracia, la gente, la cultura, ¿cuál crees que de todas esas cosas que fueron un choque para ti fue la que más te impactó? Dejando de lado el clima, dejando de lado la forma de ser alemán, de Alemania, yo creo que lo que más me impactó y me costó adaptarme fue el sistema de manejarme como un solo individuo, es decir, tener responsabilidad por mí mismo, ¿no? Porque salí de una familia latinoamericana, ecuatoriana, de mi casa, donde, digámoslo así, me mimaban mucho y no sabía cocinar, no sabía limpiar, no sabía hacer de compras, no sabía llevar mi propio presupuesto de dinero, ¿no? Y eso fue lo que me voy dando cuenta al comienzo, que la gente de mi edad en Alemania ya tenía, no digo las mejores conocimientos de eso, pero sabía valerse por sí solo. Y en mi caso yo no, yo salí de mi casa a vivir solo, ¿no? Teniendo en cuenta que las circunstancias eran muy difíciles, pues por todo lo que tenías, digamos, en la mano o bajo tus hombros, ¿no? Responder por ti mismo, busca un trabajo, aprende el idioma, no sé, todas las necesidades que tenías en el dicho momento, que obviamente no eran pues las más cómodas o las más fáciles, porque pues pasar, como tú dices, de estar en casa, ser mimado, digamos, no tener que esforzarte mucho por las cosas, hacerlo todo de una vez, creo que fue un cambio demasiado brusco de 360 grados. 360 grados, yo lo digo también como fue un éxito, eh, pero mi mente no estaba preparada, ¿no? Lo digo éxito porque muchas personas quieren salir de Latinoamérica y venir acá, ¿no? Y venir a Alemania, o sea, o venir a Europa. Y eso es un gran paso. Lograr venir acá es un gran paso porque el proceso burocrático, dinero, la mentalidad, las herramientas que uno se necesita para venir acá, para llegar acá se necesita hacer mucho, ¿no? Yo lo logré, pero fue como el principio de algo. Y ese principio de algo, el estar solo, el valerme por mí mismo, fue como mucho éxito. Ese, digámoslo, si utilizo la palabra éxito para lo que digo de vivir solo, ¿no? Mucha gente quiere vivir solo, tener su departamento, tener su dinero, eh, pero fue como mucho éxito para mi edad, para mi mentalidad. Un ejemplo fue que comencé a trabajar y tenía 1.600 euros en la mano y nunca supe manejar el dinero, así que esos 1.600 euros, como llegaron, se iban yendo, ¿no? Y entonces, si habláramos un poquito más, digamos, no hablemos de esos primeros días, porque ya sabemos que obviamente fueron críticos, habían muchas cosas en tu cabeza, responsabilidades y demás. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice para, para sobrevivir o qué hice? Exacto. ¿Qué hiciste para ¿No? sobrevivir? ¿Qué hiciste para adaptarte? ¿Qué hiciste para poder aprender, digamos, cómo coger todas esas responsabilidades, meterles en una burbuja y bueno, cómo soluciono una por una, mientras que pues se van explotando las burbujitas? Eh, Ahora podemos hablar de burbujitas, ¿no? Pero a esa edad, a lo que llegué con la ansiedad, con el estrés, no veía ni burbujas, ni estructura, ni nada. Todo era un conjunto de decisiones, un conjunto de, de querer estudiar, o sea, pero ahora me doy cuenta, si regreso a ver, hubiera tenido un plan estratégico, ¿no? Pero eso ahora lo hablo dentro de la experiencia, pero a esa edad y haber llegado fue hacerlo como lo haga, ¿no? Fue a través de esa ansiedad de tener dinero para pagar el piso, el departamento, para tener para la comida, de tener un trabajo, todo eso nos va a causar o me fue causando ansiedad, que lo primero era tener algo para trabajar, para que me dé dinero y luego poco a poco buscar mis objetivos, que era estudiar, ¿no? Y lo primero que fue buscar trabajo. Eh, ya dije que no sabía ni alemán ni mi inglés era como muy, muy básico, así que empecé desde muy abajo, lavando platos en la cocina, lavando baños, cargando muebles. Es más, llegué a ser modelo desnudo, lo digo con orgullo porque iba a las universidades de artes y todo eso y me desnudaba y por eso me pagaban y pagan muy bien. Así que era un trabajo que
hice ese tipo de trabajos para tener dinero y como es solventar mis gastos básicos, y poco a poco fui aprendiendo alemán y dando las pruebas de que se necesita para los certificados de alemán, y a los casi 2 años y medio logré entrar a la universidad a estudiar. Teniendo en cuenta que tus 2 años y medio, los primeros que viviste aquí, Ujú. fueron, digamos, no los más esperados o planificados por ti, pero que de una u otra manera te ayudaron a entrar en la universidad. ¿Cómo podrías definir esos 2 años y medio en una palabra? Fue una aventura, ¿sabes? Una aventura que es lindo recordarla, pero no le deseo a nadie, ¿sabes? Y esa es la idea de que yo siempre a la gente que me contacta a través de comunidad, le digo que para migrar se necesita un plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico no solo en logístico, sino emocional. Las dos cosas. Y para no vivir la aventura que yo la viví y muchos otros migrantes han vivido, ¿no? Es una aventura linda de recordar, tengo muy, muy buenos recuerdos, puedo contar, puedo reírme ahora, pero no la deseo a muchas personas, ¿no? Hay muchos altibajos. Yo creo que todas las experiencias que tú viviste te dejaron de pronto un poquito marcado, ¿no? Pero es por lo mismo que nombramos, fue un cambio de pronto muy brutal, inesperado, que aunque lo querías o lo soñaste, de pronto nunca te imaginaste que la expectativa fuera de tal manera. Y creo que eso también me lleva a pensar que yo siempre he estado en lo correcto y es, por más que uno quiera pensar que migrar es solamente coger tus cosas y meterlas en una maleta y me voy a donde me toque y trabajo en lo que sea, no es como realmente lo que estamos queriendo normalizar. Eso es simplemente como, digamos, la capa más superficial de todo eso, porque si miramos más a profundidad, hay muchas más emociones, problemas, responsabilidades, miedos, angustias, porque por más que uno quiera migrar, muchas veces siempre está por medio la ansiedad, está incluso a veces la depresión, el clima también de una u otra manera afecta, sea positivo o sea negativamente. Entonces, me parece como muy fuerte e incluso me parece súper top al mismo tiempo que te dediques a ayudar a ese tipo de personas o todas las personas que desean migrar o incluso a las que ya han migrado, Ujú. porque de esta manera yo también creo que muchas personas se pueden encontrar a sí mismas. Justamente el proceso migratorio es un proceso, ¿no? Y mucho romantizamos con llegar a Europa y hacer una maleta, y la maleta con ropa, con zapatos, con una agenda, pero nos olvidamos de hacer la maleta emocional, ¿no? Y esa maleta es la que nos va a sostener por toda la vida, ¿no? Porque la ropa se acaba, los zapatos se acaban, pero cómo tú te despides en este caso de Ecuador, o cómo tú te despediste de Colombia, de tus amigos, de tus familiares, porque habrá en el proceso los familiares se van envejeciendo, el país va cambiando. eh, Debe ser consciente uno de que no solo deja un país, sino deja una identidad. Toda esa emocionalidad nos olvidamos, o para muchos no es consciente de hacer esas dos maletas, ¿no? La logística, la que uno lleva la carpa, todo, pero la maleta de emociones no la llevamos y tampoco no nos enseñaron a hacer, ¿no? Nuestros sistemas, puedo hablar donde los sistemas educativos donde yo estudié nunca me enseñaron emociones, ¿no? Me enseñaron a hablar de emociones, así que llegar a hacer una maleta de emociones requiere un proceso, ¿no? Y requiere una persona que te ayude a empacar la maleta. Quisiera que nos contaras de qué se trata el programa que tú ofreces. Mira, para no hablar mucho del programa, para no complicarlo más, es un conjunto de herramientas que ayuda a la persona migrante, a la que está planeando llegar acá, o la que ya llegó, o la que ya lleva muchos años. Es un conjunto de herramientas que para tener una estabilidad emocional y logística, ¿no? Y lo que yo digo es para encontrar la mejor versión de uno mismo, es decir, descubrir la versión mejor la mejor versión de uno mismo y hallar esa estabilidad emocional.
¿Cómo consideras tú que has podido ayudar a dichas personas? Digamos, puedes contarnos una anécdota de una persona, yo qué sé, X persona se acercó a ti en un estado emocional, digámoslo así, inquebrantable, no puede salir de su casa o no quiere ir a trabajar, no tiene ganas, no tiene ánimo. ¿Cómo crees tú que por medio de tu programa ayudarías a este tipo de personas? Depende del área. El programa se define en 7 áreas diferentes, ¿no? Cuestión finanzas, cuestión salud mental, salud física, familia, cuestiones laborales y cuestiones, ya dije, financieras. Bueno, un área me olvidé, pero depende del área. Tengo varios ejemplos. Empecemos por uno que siempre, una pregunta que siempre es que ya no tienen, se sienten como secos de estar aquí en Alemania. Están, sea por el clima, por la gente alemana, por la cuestión que hay mucha frialdad, ya no quieren salir de la casa, están deprimidos. El país influye mucho, sí, pero lo que más influye también es darse cuenta de que el proceso migratorio es un proceso de encontrarse a uno mismo. Y ese momento en que el proceso migratorio nos vuelve ansiosos, nos vuelve las emociones, se nos suben, uno no se da cuenta que todo eso viene también lo traemos desde la casa. Es decir, no lo digamos traumas, pero son cosas que lo traemos desde casa y las venimos a trabajar en otro país. Y todo eso mezclado con con el clima, hallarse en otra sociedad muy diferente, lo primero que hacemos es decir, Alemania no me gusta, pero si cambiamos de visión, cambiamos la perspectiva, para ver a Alemania que es bonita y tiene muchos privilegios, necesitamos primero trabajar en nosotros. Y eso es lo que trabajamos con los chicos y chicas que llegan a mí, ¿no? La emocionalidad, trabajar en la emocionalidad. Otro tema es cuestión finanzas. Mucha gente no sabe manejar el dinero, no sabe lo que cómo es el sistema financiero aquí en Alemania, que es muy complicado, muy burocrático, pero si uno lo sabe, si uno lo conoce y lo sabe manejar, tiene muchos privilegios. En cuestión, solo saber qué tarjetas de crédito uno debe utilizar, cómo invertir con poco dinero, cómo hacer una Steuererklärung para que te regresen dinero, cómo rentar un departamento, cómo comprar un departamento siendo extranjero. En este país todo es posible, pero debes saber cómo, ¿no? Y depende del área, las personas vienen a consultoría a mi canal. Para que tú hayas aprendido acerca de todas estas herramientas, para que te hayas motivado a hacer todo lo que hiciste, ¿qué pasó? Primero estudié hasta más no poder, porque siempre he sido un nerd, Nerd. y sí, me ha gustado mucho estudiar. En las universidades, es por eso que vine a estudiar acá en Alemania, estudié ciencias políticas, luego estudié, en Ecuador estudié marketing y negocios, luego acá ciencias políticas, luego eh, educación intercultural y también me fui educando cuando ya hubo más internet en cuestiones de marketing digital y todo. Estudié mucho, ¿ya? Salí creo que una de las mejores universidades de aquí en Alemania, de la FU, HU y Potsdam. Salí con todo el conocimiento, salí como un libro, pero lo que pasó fue que salí hecho un libro, ¿no? Y con un libro no haces nada. Eh, con un libro te da las indicaciones, pero tú debes saber cómo utilizarlas. Así que eso me permitió el trabajar en organizaciones alemanas que trabajaban con proyectos internacionales en Asia, África y en Latinoamérica. Y tuve el privilegio de trabajar con diferentes ONGs y visitar proyectos, dirigir proyectos en Latinoamérica y en Asia, proyectos de voluntariado, proyectos de cooperación internacional, proyectos de migración. Y ahí me voy dando cuenta que lo que he aprendido podía utilizarlo en la realidad. Y a través de los estudios y la realidad o la práctica, lo empaco todo en un programa, ¿no?
Y Ok. también, claro, mis experiencias personales, ¿no? Las caídas y los desafíos que he tenido yo como persona. O sea, una vez estudiaste todo eso, fuiste a hacer tus prácticas consiguiendo un trabajo, trabajaste para diferentes ONG y bueno, entonces decidiste empezar con tu propio programa en el cual tenías en cuenta todas las cosas que ya habías, digamos, visto por medio de los otros programas que podían servir a las personas. Pero ya todo era una idea. ¿Y cómo lo materializaste? Eso fue a partir de darme cuenta que en mi proceso migratorio yo ya no quiero estar lejos de mi familia, ¿no? Y salí de Ecuador, solo viajar Berlín, Quito, de puerta a puerta a la casa de mi mamá y desde mi casa son 24 horas. Luego de la pandemia, primero me quedé sin trabajo, porque mi trabajo era en cooperaciones internacionales y fue como que se acabó todo ese proceso o quedó en stand-by. Y luego de la pandemia hubo mucha digitalización de las profesiones, es decir, yo ya no podía, ya no iba a viajar tanto como antes, así que dije, lo que me gustaba era viajar, ¿no? Así que dije, no. Y lo segundo, fue que ya no quería estar lejos de mi casa y lo tercero es que mi papá murió. Y dije, no pasé mucho tiempo con mi papá. Pasé una vez al año durante los 20 años. Y dije, no, eso no, no quiero que vuelva a pasar con mi mamá o con mis hermanos. Y dije, todo el conocimiento que yo tengo, todo, sea, teórico y práctico, tengo que digitalizarlo. Ya activé mis otras herramientas que venía de estudio, digital marketing, y claro, hoy en día digitalicé mis conocimientos y mis experiencias y los empaco en un programa y los llevo a través de redes sociales. ¿Cómo podríamos acceder, digamos, a una consultoría contigo? Simplemente te escribo como, hola, me presento y te digo como, necesito tu ayuda. ¿Y cómo procedemos? Procedemos, digamos, teniendo una charla donde vamos a platicar, digamos, lo que yo considero que necesito o digamos, tienes, digamos, una lista de preguntas o cómo sería eso así. Eh, Te cuento cómo empecé, ¿no? Empecé, como te digo, como he sido siempre un nerd, todo ya lo tenía empaquetado. Lo hice con un canal de Instagram, con túneles de ventas, con herramientas de citas para que me contacten. Todo estaba muy planificado, pero oh, sorpresa, no planifiqué que iba a tener Demanda, mucha demanda. Así que el sistema colapso. colapsó, ¿no? Y este momento estoy reorganizando todo, pero la idea básica es que me contacten a través de mi canal de Instagram, de mi bio. Ahí está para hacer una cita. Tenemos una cita dependiendo del caso. Normalmente son 15 minutos para conocernos y ver cuál es el tema específico que queremos trabajar o por qué me contactan. Y, y si luego de esos 15 minutos o simplemente una charla pequeñita por chat a través de Instagram conectamos, que, que normalmente sí hemos conectado con muchas personas, comenzamos a trabajar uno a uno, ¿no? Y si es el caso de que esa persona necesita más ayuda, depende del área, tenemos gente o tengo contactos que yo les puedo, ¿cómo se dice?, reenviar para que les trabajen con ellos. Es decir, si luego de trabajar con esa persona me doy cuenta que necesita, o esa misma persona necesita ayuda psicológica, tengo personas que le podrían ayudar, gente con experiencia, psicólogos, psicólogas en español, en el área transcultural de identidad. Si hablamos de cuestiones financieras, si ya tienen las ideas básicas de cómo invertir, eh, tengo gente que puedo enviarla para que inviertan finalmente en inmuebles o en criptos. Entonces, depende del área, ¿no? En cuestión nutrición también, porque hay gente, eso es algo que no me esperaba y te lo cuento cortito, es que la gente con el migrar uno en cuerpo y espíritu cambia, ¿no? Y con los años uno se siente ya no, que el cuerpo envejece, así que uno quiere trabajar en su cuerpo y cuestión nutrición también.
trabajamos nutrición, pero si ya necesitan gente especializada, justamente les podemos redireccionar a esa gente, ¿no? Ujú. Suena muy estructurado todo tu programa y suena incluso también innovador, diría yo, porque, pues, si lo notamos, o sea, si habláramos así como con pensamiento de latina, si yo me siento, por ejemplo, mal psicológicamente, pues yo acudiría al doctor. O sea, ese sería el protocolo. Vamos al doctor general y le decimos como, oye, no me siento bien psicológicamente o mentalmente, quisiera asistir a una terapia o yo quisiera tener ayuda profesional. Entonces, pues me parece como muy completo tu programa. El programa completo tiene un costo, sí, porque se trabaja uno a uno y depende de lo que quiera la persona y con quién se quiera también, si ya necesita de especialistas en eso, tiene un costo. Eh, pero tenemos o tengo el programa uno a uno coaching, también tenemos workshops especializados y estamos planeando en el futuro retreats, ¿no? Donde eh, mucha gente de la comunidad está invitada a trabajar en esos 7 puntos, en esas 7 áreas, ¿no? Y depende también, hay coachings uno a uno que solo la persona necesita un coaching financiero o un coaching en cuestión de familia, educación trilingüe, bilingüe, identidad, depende, ¿no? Por eso es importante el primer contacto y saber cómo eh, estructurar el mapa a trabajar, ¿no? ¿Qué le dirías al Sebastián que llegó hace 22 años a Alemania de verte cómo estás al día de hoy? Eh, Creo que va a sonar muy Instagram, ¿no? Pero sí lo vas a lograr, ¿sabes? Porque tenía mucho miedo, ¿sabes? Tenía mucho miedo de no lograrlo. Y, y no podía compartir ese miedo, porque tampoco había tecnología, ¿no? Y cuando me comunicaba con mi papá y mi mamá y mis hermanos por teléfono, que me acuerdo que había que ir a internet shops en esa época y pagar, y uno siempre era, todo bien, mamá, todo bien, no pasa nada, yo lo logro, y claro, pero por adentro estaba mal, ¿no? Porque había la incertidumbre de si voy a conseguir trabajo, voy a llegar a final de mes. La visa también es algo que, cuestión burocrática, si me iban a dar visa. Luego, si voy a lograr estudiar. Luego, cuando estudiar, si voy a pasar las pruebas, porque una cosa es lograr los certificados para estudiar y luego otra cosa muy diferente es estudiar en alemán, ¿no? La primera presentación en la universidad frente a 400 alemanes, donde todos son rubios. Eh, Todos esos miedos, yo al Sebastián que empezó le diría, sí lo vas a lograr, el miedo es normal y creo que el miedo es lo que nos catapulta al éxito, ¿no? Sea cual sea el éxito, no hablo de dinero o de cosas, sino simplemente estar estable emocionalmente. Siento que todo lo que nombraste me podría identificar e incluso podría identificar a muchas otras personas, ¿no? Porque cuando uno llega a un país nuevo y tiene tantas cosas encima o desea de pronto tantas cosas y quiere hacer tantas cosas, pero lastimosamente no se puede hacer todo, uno siente que se está frustrando, que no lo va a lograr, que no va a poder, que es muy difícil. Pero realmente cuando te pedí que le dirigieras algo al Sebastián de antes, era porque quería que vieras, digamos, todo lo que has tenido que hacer para llegar a ser lo que eres. Y creo que yo también lo hago todos los días, ¿no? Yo miro el día de hoy y digo, esta no se parece nada a la persona que llegó con una maleta. Llegamos con una maleta y con muchos sueños, con muchas ganas de salir adelante, con muchas cosas en mente por hacer, pero realmente, primero, las cosas que uno tiene en mente no se dan. Segundo, para poder lograr todos los sueños que uno quiere, pues tiene que hacer cosas, esfuerzos, tiene que incluso sacrificar otras cosas que son de su gusto por cumplir primero las prioridades. Entonces, es muy curioso, ¿no? Todos tenemos miedo en algún momento y de pronto esos miedos se van en el momento en el que uno consigue lo que uno tanto anhela o lo que uno tanto sueña. Y el éxito yo creo que está en mente de todos, así que todas las palabras positivas que estás diciendo me parecen muy importantes, ¿no? Hablar con positivismo es incluso dar un paso más adelante, ¿no? Si no lo logro, no importa porque lo intenté, porque aprendí, porque hice algo diferente,
y eso diría más que en las personas, digamos, de mi edad, es algo muy, muy, muy difícil de tratar, ¿no? Y la mayoría Justamente, y ¿mm? la mayoría de las veces te dicen como, ve ayuda psicológica, porque necesitas, y a veces no es ayuda psicológica, a veces es buscar otras posibilidades, a veces es tener otra perspectiva de tu situación, a veces es mirar de pronto la otra cara de la situación o del problema, o no sé, no importa la circunstancia que sea, simplemente a veces hay que mirar otras maneras de hacer las cosas. Pero pues, no sé, me sentí muy identificada con todo lo que dijiste. Em, y pues, la verdad, no sé qué otra cosa podría preguntarte porque creo que mis dudas están 100% resueltas con todo lo que hemos hablado. Em, de pronto tendría una pregunta todavía que sería, ¿cómo le dirías a alguien que eres ecuatoriano sin decirle que eres ecuatoriano? Por la música que oigo, ¿no? Cuando estoy en el auto y le voy a recoger a mi hijo, eh, muchas veces escucho música ecuatoriana, ¿eh? Que es esa música, lo dicen música para tomar alcohol. No tomo alcohol, ¿no? Pero solo es para recordar. Eh, es una cuestión, si la gente me ve desde afuera, cuestión música. Eh, Mi cara es muy, muy andina también. Así que siempre me dicen, ¿eres de Ecuador o de Perú? Creo que esas dos cosas, ¿no? Y esas dos cosas trato de transmitirle a mi hijo, ¿no? Para para que tenga normas y valores de ecuatoriano también, ¿no? ¿Te sientes orgulloso de todo lo que has logrado? Claro, si no. Claro, ahí recalco lo que tú dices. Hay muchas cosas, muchos errores que tuve, ¿no? Creo que hubo más errores y más fallos que éxito. Y claro, mucha gente, si alguna vez estás sin tiempo, no, o con tiempo, digamos, aunque no creo que porque pareces una persona ocupada, métete a, a ver mis posts y vas a encontrar mucha gente que te bota hate, ¿no? Que piensan que yo ya llegué acá porque mis padres me mandaron acá por dinero, porque soy una persona privilegiada en Ecuador y llegué acá, o porque muchas cosas, pero eh, yo no soy este que soy ahora porque siempre fue éxito, ¿no? Simplemente creo que todas las personas que llegan a algún lado es porque fallaron muchas veces, se cayeron muchas veces y a partir de eso le llegan al éxito que ellos quieren, ¿no? Así que tengo más fallos que, que estoy orgulloso también de eso. Pues nada, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por toda la información que nos diste, porque en realidad creo que hay muchas personas que están allá afuera necesitando de tu ayuda o incluso también la de tus colegas. Y yo creo que tu experiencia, más que una experiencia de éxito, es una experiencia como de admiración porque hay muchas personas que salen del país, pero que no la dan, o sea, que dicen, no puedo porque esto me afecta, no puedo porque la cultura no la acepto, no puedo porque no me pude adaptar, no puedo porque el idioma no me entra, no lo aprendo, no tengo ganas, no me gusta, no entiendo. Entonces, eh, digo que de admiración porque hay muchas personas allá afuera que están buscando excusas o que no pudieron o que por X o Y motivo tampoco lograron adaptarse, pero también hay muchas otras que aunque todas esas tres en conjunto o miles más se junten, siempre buscan más motivos para quedarse que para irse. Justamente sí, es así, tomando un poquito las palabras que tú dijiste, depende mucho de cómo veas la situación, ¿no? Y si cambias de perspectiva, eso es de lo que se debe de cambiar para seguir evolucionando, se llega mucho, ¿no? ¿Cómo puede la gente encontrarte en redes sociales? Ahora solo manejo un canal, @sebasmigrante, tan fácil como solo manejo un canal. Bueno, pues ahí están los datos de Sebastián, no olviden contactarlo, no olviden seguirnos, comentar, dejar su like y suscribirse a nuestros canales. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.